abierto mi libreta porque hoy vamos a aprender a hacer el punto deslizado, enano o raso. Esas son las maneras de llamarlo. Y les estaba por decir que espero que hayan estado practicando porque tengo muchas ganas de llegar a un nivel donde podamos hacer una alfombra aprendiendo solo los puntos básicos. Así que es un gran desafío para los que empiezan a tejer, pero no nos vamos a achicar y lo vamos. Ya hacemos el nudo deslizado, vamos a formar unas cadenitas, como tejemos como cuchillo, como cogemos la aguja, como si fuera un lápiz. A ver, ya alguno me lo ha contado, pero hay muchos que no me han dicho cómo coger la aguja y quiero saberlo. Bueno, vamos a hacer el punto deslizado. El punto deslizado es muy simple. Arrancamos con unas cadenitas y vamos a usar una como si fuera el relieve, ¿vale? Y vamos a coger la que viene a continuación. Miren, la vamos a agarrar desde el medio, ¿no? Al ser la cadenita. Y ahora después vamos a ver cómo vamos a seguir. Y vamos a pasar una hebra como si hiciéramos otra cadenita, pero no vamos a hacer nada más. Volvemos a pasarla por el punto anterior. Lo hacemos otra vez. Picamos dentro de la cadenita, cogemos hebra, sacamos y esa hebra pasa por el punto anterior. Esto es un punto deslizado, enano o raso que generalmente se usa para dar relieve en algunos puntos y también para hacer de vista. No es muy usado en los puntos habituales. ¿Ven? Es un punto que sirve para dar la vista, deja la cadenita como más expuesta y muchas veces cuando lo vamos tejiendo de un lado y del otro nos hace una especie de punto con relieve. Entonces, picamos en nuestra cadenita, sacamos la hebra, la pasamos por la hebra anterior y hacemos lo mismo, picamos, sacamos, pasamos por la hebra. O sea, no estamos haciendo nada más ni nada menos que pasar la hebra de abajo hacia arriba. Voy, paso, busco la hebra y la traigo hacia arriba de todo. Y este es el punto que se nos va formando. ¿Qué pasaría? Vamos a llegar, ya estamos en el último punto, llegamos al final, vamos a levantar un punto. ¿Qué pasaría si doy vuelta al tejido y sigo tejiendo? Puedo hacer dos cosas. Puedo coger la aguja de las dos hebras, la cadenita de las dos hebras. Puedo cogerla, como ya les dije al comienzo, por esta hebra de abajo o de arriba en este momento, o puedo cogerla directamente de la hebra de abajo. Pero si quisiéramos seguir con la misma temática que veníamos haciendo, lo que podemos hacer es cojo este punto, las dos hebras, paso hebra y cierro. Y hago lo mismo de nuevo. Paso por las dos cadenitas. Se dificulta porque este no es un punto habitual. Esto es solamente para ver cómo podemos tejer el punto bajo en todo lugar. Lo paso y lo paso. ¿Ven? Que el punto aquí queda completamente ajustado. Entonces, vamos a empezar otra vez. Ahora he hecho unas cadenitas de más. Para empezar, vamos a usar esta de altura. Picamos en la próxima cadenita, que sería la primera. Pasamos hebra y pasamos hebra por ese agujerito o por ese ojal. Subimos hebra y la pasamos por el punto. Paso por el centro, cojo hebra y la paso por el otro punto. Cojo hebra, la paso por la cadenita, la paso por el punto.
Y este vendría a ser nuestro punto deslizado. En muchos de los proyectos que hemos hecho en el canal, hemos terminado muchas veces con el punto deslizado. Porque me gusta mucho la terminación que le da, y en el caso de los cestos también les da firmeza a la parte de arriba para que no se nos enrosque, y en las alfombras lo mismo, ¿vale? Hasta aquí y hasta aquí, ¿vale? Miren, aquí ya tenemos el punto deslizado, el punto enano o el punto raso. Vamos a practicar, que ya nos falta muy poquito para empezar a hacer una actividad juntos. Nos vemos en el próximo vídeo.